Yo le dije a Andrea que Paola tenía lista la banda sonora de La Soledad, ¿no? Pero claro, yo pensé que iba a poner Hola Soledad, pero no, está de Laura. No. Esta es más poderosa. Más ochentera. Sí, sí, noventera, Sí. noventerita. Pero ahí va, La Noventera, Soledad. noventera, sí, tienes La toda la razón. Soledad, ella es Laura Pausini. Bueno, llegó Paola Herrera con su tablero de la soledad, por esta encuesta de la soledad en Colombia presentada por el DANE, en donde se deja en evidencia la realidad de los hogares unipersonales en Colombia, la gente que vive sola y que por ende le tocó vivir en medio de la Sí. soledad, Andrea, pues unos momentos de alegría o de tristeza, de depresión o de euforia. Y es que la salud mental sí tiene mucho, mucho que ver por estos días y seguramente este informe también dará pistas para lo que se debe hacer en materia de política social, ¿no? También de salud Sí. mental, porque créame que se ve muy afectada y uno estando solo, pues se pasa más difícil. Eso sí es un hecho. Paola, es el momento. Preséntenos su tablero sobre la soledad. Bueno, Juan Pablo, entonces así justamente como lo están viendo en este momento en el tablero, pues se llama este estudio que hizo el DANE, La soledad en Colombia. ¿Qué encontró entonces el DANE en esta encuesta? Que en este momento hay 2,6 millones de colombianos que viven solos. Esto significa un aumento de 11% al 18,6% del total de los hogares en Colombia, esto entre el año 2005 y el año 2018, es decir, O sea, cada día hay más solitarios. exactamente, en este tiempo, entre 2005 y 2018, pues creció el número de personas, de hogares que el DANE llama unipersonales, pasó del 11% al 18,6% del total de los hogares en el país. ¿Y por De qué está estas triste el personas, muñeco? porque vive solo. Sí, sí, Pero sí. pues hay gente, mire, yo le voy a leer comentarios que están llegando por el Facebook Live. Porque mire, Ani Rodríguez dice, no hay mejor regalo en la vida que la soledad. María Carolina López, mejor solo que mal acompañado. Así que, Paola, hay gente que está feliz. Bueno, pero aquí este muñequito de nuestro ejemplo está triste por vivir solo. Y de esas personas, de los 2,6 millones de colombianos o 2,600,000 personas que viven solas, el 58% corresponde a hombres y el 42% mujeres. Eso quiere decir, evidentemente, que son más los hombres que viven solos, los hombres solteros, que las mujeres. Y la mayor parte de esa población que vive sola, Juan Pablo, está entre los 20 y los 29 años. Los jóvenes entonces son los que en este momento en su mayoría pues están viviendo solos, muchos también pues porque estudian, porque se tienen que desplazar a otras ciudades y demás y entonces tienen que vivir solos. Pero ¿qué pasa con las personas mayores de 55 años que viven solas? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, 4 de cada 10 está baja de ánimo. Y en el caso de los hombres mayores de 55 años, 3 de cada 10. O sea que en el caso de las mujeres mayores de 55 años, les pega más duro la soledad, porque si usted ve, es más alto esta cifra que la de los hombres relacionado con el tema del ánimo que sienten por estar solos. Otro dato importante que trae esta encuesta que hizo el DANE, Juan Pablo, es que el 30% de todas esas personas que viven solas, de los 2,6 millones, pues el 30% ha sentido que durante esta pandemia sufrió de depresión o estrés o se sintió solo y por ende pues triste. Durante estos meses de encierro de cuarentena al 30% de las personas que viven solas pues les pasó Pero, estos pues fenómenos. mire usted, yo le leo comentarios en el Facebook Live. Cristina Pérez, Andrea, dice, no se puede relacionar la tristeza con vivir solos. Escribe Tanis Tana, rico vivir sola. Y Leonora Carranza, yo soy feliz viviendo sola. He aprovechado mucho este tiempo para estudiar y entenderme mejor. Todas esas personas están entonces dentro del Sí, digamos que 70% es que no, relativo también. están dentro del 70% que no está diciendo pues que sintió esos tres sentimientos, valga la Sí. redundancia, de estrés, depresión y soledad. Es el 30% según lo que entonces evidencia Pero esta encuesta del DANE. lo que dice ahí Andrea, aunque la estoy oyendo un poquito lejos, Andrea, pero sí, es relativo el asunto. Habrá para quienes la soledad es un bálsamo, es un buen momento para estar consigo mismo, así como hay otros para quienes se vuelve algo completamente insoportable. ¿Por aquí me escucha mejor? Sí, ahí la escucho un poquito mejor. Ah, bueno, sí,
definitivamente sí es relativo porque, a ver, personalmente a mí también me gusta disfrutar de la soledad y uno disfruta mucho, pero en esta etapa pues ha sido bastante difícil. Y también es relativo porque muchas personas que pueden estar con su familia también pueden ser causa de más estrés. Por ejemplo, también la violencia intrafamiliar. Bueno, digamos que hay otros aspectos para tener presentes, pero sí, Paola nos aclara entonces que esta es la distribución o por lo menos los resultados que entrega la encuesta que hizo el DANE. Y que se concentra, Andrea, en esas personas que conforman un hogar unipersonal. Entonces, digamos que el DANE también encontró que lo que más compran las personas que viven solas es bienes, y se me cayó el señalador, bienes y servicios diversos. Además, dentro de estos, pues las personas que viven solos van mucho a restaurantes, también a hoteles, también invierten, digamos que dentro de lo que más invierten está el tema de educación y finalmente el tema de bebidas alcohólicas y tabaco, Juan Pablo. Entonces también acá se puede concluir y bueno, ya más adelante lo vamos a ampliar con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, si entonces las personas que viven solas son las que más consumen alcohol y tabaco. Pero entonces aquí ya, para terminar el tablero, Juan Pablo, vamos a contestar las preguntas que le dejé pendientes ahí a Andrea y también se la voy a hacer a usted, Juan Pablo, y a Mauricio. Entonces, esta encuesta preguntó, ¿qué tan triste se sintió el día de ayer? En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada triste y 10 es todo el tiempo triste. Juan Pablo, usted tiene un hogar unipersonal. Sí, ¿Y pues qué vivo tan con la gata. ¿Y qué tan triste se sintió el día de ayer? Ayer, Entre 0 y 10. Entre 0 y 10, no, me sentí como un 2. Un 2. Andrea. Yo me sentí como un 6 por las elecciones en Congreso. ¿Y Mauricio? No, yo La me elección sentí... La elección cantada, ¿no? No, yo me sentí uno, ¿no? Me pongo yo. ¿Uno? Está... Ok. Nada Sí, triste, está bien. un hombre feliz. No, para nada. Bien. Bueno, Disfrutando. obviamente hay que tener en cuenta que en esta pregunta del DANE, pues están hablando del día de ayer, pero fue el día que hicieron la encuesta, ¿no? No estamos hablando de ayer, que obviamente muchos colombianos seguramente nos sentimos tristes también por lo que pasó en el Congreso, pero la respuesta que dieron las personas que viven solos fue 2,13. Vea, Juan Pablo, bajito. usted está en el promedio. Sí, no se sintieron tan tristes ayer, pues el bueno. día de ayer, antes de hacerles la encuesta. Ahora, ¿qué tan preocupado se sintió el día de ayer, Juan Pablo? Entre 0 y 10, 10 es nada, 0 es nada preocupado y 10 es todo el tiempo. Yo vivo preocupado, tuve un 7. Andrea, también se preocupó por la elección de la procuradora. 7. 7 también. Sí, 7. Y Mauricio. 7 las deudas. Bueno, las personas... Eso es suma preocupación, créame. Sí, total. Pero Eso es claro, verdad. Mauricio. Sí, y es una preocupación que tienen en este momento no solo los que viven solos, sino muchas personas que pues obviamente han sentido los efectos económicos de esta pandemia. Pero los que viven solos contestaron 2,9. Esto es un promedio, obviamente, ¿no? Pero sigue entonces, bajito. también es bajito, digamos que no están tan preocupados entonces los colombianos. Y finalmente, ¿qué tan feliz se sintió el día de ayer? 0, Juan Pablo, es nada feliz y 10 es todo el tiempo feliz. No, tuve un 8. Ok, Andrea. Tuve un 8. Lo que pasa es que también la noticia de que ya se levanta la cuarentena, mucha gente ya se le quitaron las tristezas, supongo yo, pero a mí me sigue dando angustia. Entonces, un 8 también. ¿Y Mauricio? Un 6. ¿Un 6? ¿Tan bajito? Sí. Ay, Sí. Mauricio, Pero tenemos déjenlos que ya, hacer pues, algo para subirle la Esperemos ánimo a que sea algo Mauricio. pasajero. Bueno, Bueno, las personas que viven solas contestaron en promedio 7,8, 7,89, Juan Pablo, se sintieron, o sea, también están bien felices, pero es este porcentaje, o bueno, este número, esta cifra, es menor a, por ejemplo, cómo se sintieron las personas que viven en un hogar de 4 personas. Ellos dijeron 8 y las personas que viven solas dijeron 7,8. Pues Entonces es más bajito. vamos con el director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo, que de verdad es un gusto tenerlo con nosotros. Doctor Oviedo, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes, ¿cómo están? También muy contento de acompañarnos en este tema tan interesante. De 1 a 10, ¿qué tan contento está de estar acá?
Nueve, 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 Nueve. nueve. Muy bien, buena respuesta. Bueno, doctor Oviedo, ¿por qué el DANE busca hacer o saca estos resultados de este estudio que además me parece muy interesante porque nos saca un poquito como de esas cifras que normalmente estamos viendo desde el Departamento de Estadística y aquí nos pone a vernos a nosotros mismos como en un espejo? Bueno, y digo nosotros mismos porque por supuesto yo hago parte de estos hogares unipersonales, pero es también como una forma de cómo los hogares se perciben en medio de la pandemia. ¿Por qué hacer este ejercicio? Bueno, este ejercicio forma parte del compromiso que nosotros tenemos, como lo dice nuestro logo institucional, de producir información para todos, que busca aprovechar que el país, gracias a que recientemente realizó un censo y ha fortalecido su producción estadística social, puede, a partir de las estadísticas, contribuir a romper estigmas. Normalmente, a las personas que estábamos solas, entonces le empiezan a preguntar, pero si se va a quedar soltero, se va a quedar toda la vida porque no busca a alguien, pero necesitamos entender que las personas que habitan solas no necesariamente son la excepción ni tampoco son extraterrestres, sino que cada vez más se configuran como una forma de organización social que tiene unos patrones de consumo distintos, que tiene una vulnerabilidad también más fuerte frente a los sentimientos de tristeza o de depresión a partir de hechos objetivos. Entonces lo que queremos es poder desagregar la información, así como abordamos la información de orientación sexual, la información de envejecimiento, la información sobre la equidad de las mujeres y de discapacidad, ahora visibilizar a ese grupo tan importante de la sociedad que pesa casi el 18%, que son los hogares unipersonales, que como lo decían algunos oyentes, no necesariamente por vivir solos se sienten solos. Al contrario, hay gente que vive con toda su familia y percibe subjetivamente un sentimiento de soledad. Por eso el balance entre los datos duros y las percepciones de las personas, como esas preguntas de 1 a 10 que le hacemos a todos los habitantes del país. Claro, director, y es que precisamente mostrábamos ahí en el tablero que solo el 30% de las personas solas son las que tienen esos sentimientos de depresión, estrés y soledad. Es decir, que en la mayoría las personas que viven solas pues no están sintiéndose así y por el contrario pues están felices. Aquí no estamos diciendo que por estar solos pues es un sinónimo de tristeza. Lo que le quería preguntar es precisamente qué implicaciones en la política pública tiene el aumento de los hogares unipersonales. ¿Por qué están aumentando los hogares de personas que son solo una, que viven solos? Ok, bueno, los hogares unipersonales tienen un impacto fundamental dentro de la política pública y ya lo han tenido. El primero de ellos es que para definir la nueva canasta básica de inflación, que lo que busca es distribuir ponderadores de gasto según grupos de consumo, a los hogares unipersonales estaban completamente ignorados dentro del perfilamiento de esos ponderadores de consumo y fueron incorporados, dado que ya representan casi el 20% de todos los hogares, dentro de la definición de esa canasta representativa de los colombianos. Por eso el gasto en mascotas, el collar para el perro, todos los gastos de veterinaria y productos de limpieza para mascotas entraron dentro de la canasta básica de seguimiento en la medida en que la mayor tenencia de mascotas en el país está concentrada en esos hogares unipersonales. Entonces, desde el punto de vista de parámetros de consumo, los hogares unipersonales inciden en la política pública y también esa mayor prevalencia de esos hogares unipersonales, como se ve en el informe de soledad que presentamos hace unos días. Una buena parte es población joven que muestra que la capacidad adquisitiva de los hogares en las regiones está permitiendo enviar a los hijos de los hogares de clase media o clase alta a los polos universitarios y a ponerlos a vivir en una residencia universitaria o en un apartamento particular, que hay una configuración de hogares unipersonales jóvenes. Y por otro lado, el hecho de que la mujer cada vez más participe de forma más que proporcional en el sistema de educación superior, se forme más y esté más educada, pues lleva a que tenga una prevalencia más importante de participar en el mercado laboral y por consiguiente de ser independiente
antes de tomar la decisión a su voluntad de si quiere conformar una relación de pareja o no. Y por eso estamos viendo también mujeres jóvenes que están formando parte de este perfil de hogares unipersonales. Y finalmente, tenemos un componente de esos hogares unipersonales que son mujeres adultas de más de 60 años, que son el resultado pues, del proceso de envejecimiento demográfico que está enfrentando el país y que por consiguiente los diferentes tipos, llamémoslos de soledad, entre comillas, pues tienen que ser atendidos con políticas públicas distintas y no solo con comentarios, bueno, ¿y usted cuándo se va a organizar con alguien o cuándo va a armar una familia? Doctor Oviedo, ¿qué tanto se refleja en este estudio el desempleo como motivo de tristeza, de depresión y las expectativas que se tienen en frente al futuro? ¿Hay alguna manera de medir esa situación que se ha incrementado quizás con el tema de la pandemia? Esa es una excelente pregunta y claro que sí, a partir de la gran encuesta integrada de hogares, nosotros le podemos preguntar, que la estamos haciendo telefónicamente, le podemos preguntar a las personas y como ya podemos saber si están ocupadas o si están desempleadas, podemos preguntarles, como lo hemos publicado, sobre los sentimientos de soledad, de preocupación o dificultades para adquirir alimentos, por ejemplo, y en el caso de las personas que están enfrentando el desempleo, pues los sentimientos de preocupación y las dificultades para adquirir alimentos, aunque suene redundante, son muchísimo más fuertes, pero lo importante es poder cuantificarlas para que los actores de política pública puedan atender esas necesidades particulares de las personas que están enfrentando un mal momento en el mercado laboral en el país como producto de la pandemia del COVID-19. Director, específicamente sobre ese 30% que dice sentir algún tipo de depresión, estrés o soledad por vivir solos, ¿el estudio encontró alguna relación con el tema de los suicidios? Bueno, nosotros hasta ese nivel no llegamos, pero gracias a la desagregación de la información con la que se construyó esa pregunta en la encuesta de mercado laboral, que son casi 20.000 personas que responden la encuesta mensualmente, y adicionalmente del pulso social, que fue el que complementamos el día de ayer, en donde 9.866 jefes de hogar o sus cónyuges nos están respondiendo sobre esas condiciones socioeconómicas, se pueden hacer algunos cruces con la prevalencia de suicidios como causa de muerte, que es una causa importante en la población joven desde la perspectiva de las estadísticas vitales. Pero por el momento no tendríamos la evidencia para poder responder esa pregunta. Y finalmente, director del DANE, el impacto que este rastreo también puede tener para dar campanazos de alerta y que se tomen medidas de salud pública también puede ser muy importante. Este tipo de encuestas en los hogares colombianos y sobre todo con sentimientos de soledad, frustración, angustia en medio de la pandemia, ¿verdad? Claro que sí, nosotros creemos que esto es valioso porque no más cuando nosotros tenemos otra óptica, que es la óptica dura de las estadísticas vitales y vemos las defunciones. Nosotros vemos que las muertes causadas por fenómenos autoinfligidos pues están creciendo de forma significativa en la población joven o en la población adulta a nivel 1, es decir, que llega hasta los 40, 45 años, y ya la política pública y el mismo Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional tiene una sección específica de política pública de salud mental para poder favorecer cómo estas condiciones adversas que particularmente estamos viviendo en el marco de la pandemia nos lleven a que se incrementen de forma exponencial los suicidios en el país, por ejemplo. Director del DANE, Juan Daniel Oviedo, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y siempre atento a que me inviten a conversar de estos temas que consideramos son muy valiosos para el país en este momento. Muy importante, La entrevista, Juan Pablo. un 9. 9 sobre 10. Ya volvemos, sigue la W.